Gracias, Pietro. Esto es lo malo de ser viernes y por la noche, que ya uno se le traba la lengua. Muchas gracias y gracias a ustedes por estar ahí. Hoy estamos viernes, doña Paola y un servidor, 8:45. 2 temas, 2 invitados ahora y 2 después. Los 2 primeros, don Omar Barrios Osorio, que es director del Centro de Estudios de Derecho. Omar, buenas noches. Y don Jorge Mario Andrino, abogado y analista en Derechos Humanos. Jorge Mario, buenas noches. ¿Y qué tema vamos a tratar? Bueno, pues algo que ha suscitado también polémicas en redes y en medios. Se trata del antejuicio contra el señor Arzúa, alcalde capitalino, por incitar a la violencia. Venga, Paola, la primera pregunta. Bueno, buenas tuya. noches. Para empezar esta discusión, yo quisiera que escucháramos una vez más ese audio que es la base para la denuncia que presentó el extrabajador municipal. Si nos lo pone producción, por favor. Pero ojo, también se nos están metiendo ahí otros. Entonces, si la policía municipal lo saca a garrotazos, es violación de los derechos humanos. Pero si lo hacen ustedes mismos, ahí parte sin novedad. Entonces les voy a dar unos susleños de este tamaño y un chaleco de la MUNI para que los vayan a sacar a morrazos. O sea, eso, me van a ayudar a mí en eso. ¿Estamos? Cuento con eso. Es un audio del archivo del periódico Prensa Libre. La palabra que está omitida es morongazos. Pedro nos ha hecho el favor hoy en el tuit de explicarnos la definición de la RAE. Pero más allá de esto, nosotros vimos también que en los disturbios del 10 de noviembre hubo personas con chalecos verdes que estaban golpeando a los vendedores ambulantes que querían un espacio en la Sexta Avenida. Con este panorama, señores, y que empecemos con don Omar, ¿cómo ve usted este trámite de antejuicio que dio curso a una sala de apelaciones? ¿Hay o no hay sustento? Yo creo que tiene los elementos necesarios para trámite de diligencia de antejuicio. Recordémonos que en la diligencia de antejuicio todavía no se está investigando si él realizó un hecho ilícito o no realizó un hecho ilícito. En el trámite de antejuicio solo se está verificando si la denuncia no es espuria, si es política, si tiene ciertos elementos de pesquisar. Por eso es juez pesquisidor, porque en sí no hace una investigación. En el antejuicio no se le está juzgando el hecho ilícito, se está juzgando si la denuncia presentada, si los elementos aportados son lo suficientemente válidos para poder ya revocarle esa inmunidad personal, esa prerrogativa que tiene como alcalde del municipio de Guatemala para poder efectuar una persecución penal. Por el momento, yo creo que tiene los elementos necesarios. Jorge, vamos a hacer, ¿qué le iba a decir? De abogado del señor Arzúa, lo voy a hacer yo. Y alguien puede decir, mire, está en un contexto de un discurso político, es casi al final del discurso, el discurso ha venido increciendo, tiene un montón de gente que quiere alentar y de momento solo el discurso, vamos a dejar el discurso y no hay un encadenamiento entre el hecho este y el que decía Paola. Eso es suficiente, indicios hay, pero en tu experiencia de abogado es contundente, es como aquel que hace algo y ocurre el muerto al minuto, o ¿cuál sería tu análisis? Bueno, en primera instancia hay que lamentar muchísimo la expresión que hace un expresidente que ha suscrito la paz en el país después de tanto tiempo de conflicto interno y en la posición que tiene de funcionario público al ser un alcalde de la ciudad de Guatemala, la más importante del país. Ese es un contexto que no se puede ver, él tiene su peso muy grande para el discurso que esté dando, no importa dónde ni a quiénes. Y yo coincido con Omar, yo creo que sí, efectivamente hay ciertos elementos que pueden dar la investigación para determinar si hay o no la intencionalidad de la comisión de algún delito. Eso en primera instancia. No debiera ser él o nadie más, pero peor aún un funcionario de alto nivel que debiera estar haciendo ese tipo de incitaciones. No debiera, pero sucedió. Y una vez ocurrido, vuelvo a preguntarle, ¿qué tan viable es que un juez pesquisidor tome como válida esta denuncia y que llegue a quitarle la inmunidad y ser investigado un funcionario por pronunciar estas palabras? Bueno, lo primero es que la tipificación eventualmente del hecho tiene que ver con una intencionalidad, ¿verdad? Una presunción de que de verdad lo que dijo en el discurso va a llegar a ser cierto o se llegó a posicionar. Y por eso es tan importante, digamos, la secuencia de los hechos que son meses después, porque efectivamente pareciera que el discurso que dio arengó, pero mucho ojo, las personas que presumiblemente tuvieron una conflictividad tenían investidos chalecos de la municipalidad, que es lo que él dijo en su discurso, y además hubo un conflicto, un enfrentamiento.
Tal vez no hubo garrote, pero sí hubo una serie de problemas que podrían dar a luz esta vinculación. Pero eso es del informe que deberá elaborar la jueza pesquisidora. A ver, señor Osorio, y le llamamos Osorio porque nos dejó claro que tenía que tener los dos apellidos. Y entonces vamos a empezar por mi mamá, eso por mi mamá. Su mamá, como debe ser, como todas las mamás del mundo. Yo recuerdo, si no ustedes me corrigen, que justo en el antejuicio de los diputados dice que ellos no son responsables de ciertas actuaciones que hagan en el ejercicio de su cargo. Correcto. ¿Hasta qué punto esto que se puede entender grave, y yo entiendo la explicación que da Jorge, o sea, tiene sentido, pero también se puede entender, decir, oye, fue en un discurso, vamos a suavizarlo, se puede entender leve. Esta investidura que tiene, además de darle gravedad, pudiera servir exactamente para lo contrario, para decir, bueno, yo en el ejercicio político pues he hecho un discurso y no había ninguna intención. ¿Se puede interpretar así también? Tal vez solo como preámbulo siempre sería importante, por la trascendencia del canal, establecer que el artículo 161 de la Constitución es el que establece solo a los diputados una prerrogativa de no ser responsables pero de lo que digan en el pleno, de la discusión política, cuando están debatiendo entre ideologías, entre corrientes económicas, no para que cualquier hora digan lo que ellos se les dé la gana sin responsabilidad. Lamentablemente es interpretado, los diputados han interpretado como que es de las 24 horas ese precepto, pero los alcaldes están excluidos de esa prerrogativa. Y yo creo que sí es trascendental, como bien citabas, porque él es el alcalde del municipio de Guatemala. Todo funcionario está sujeto a responsabilidad administrativa, responsabilidad penal, responsabilidad civil. El simple hecho de que él haga un comentario así y que tal vez al final no haga famosa acotación de, miren, pero se entendió que estábamos bromeando o se entendió el mensaje, como, la risa, sí, mi hija, la hace igual mi hija, pero todavía les pregunta, estamos. Y ahora no solo viene la provocación para impulsar a que las personas que integran un mercado tengamos presente que ese es un servicio público municipal que no lo puede ni siquiera delegar el Código Municipal, es bien claro, solo la administración municipal puede atenderlo, quiere decir que tanto la seguridad como el mantenimiento es responsabilidad de él. Pero cuando él le dice a la gente eso, también están escuchando los otros, los que posiblemente sean atacados de esa forma como el alcalde lo está pronunciando, y eso ya me condiciona, o sea, definitivamente aquí él está instigando a romper el orden público. No quisiera atarlo a lo que sucedió posteriormente, porque hay ciertas diferencias entre el mercado y las ventas, pero estas son las consecuencias que deben asumir los funcionarios públicos a la hora de dirigirse. Y poniéndome en contrario contigo, tú como abogado del alcalde y yo como abogado del Ministerio Público, en el ejemplo de analogía, porque hay que explicarlo que es broma, porque si no después nos va a pasar lo mismo que él. Yo te diría que no hay discurso político, porque él no está en un proceso político, él ya está en funciones administrativas, entonces tiene que ser él y el resto de los 339 alcaldes muy sensatos a la hora de dirigirse a la población. Nosotros lo percibimos de una forma distinta, pero no sabemos cómo lo percibe la gente que tiene su local o la gente que quiere hacer sus ventas. O sea, de por sí responsabilidad política va a tener en cuanto al efecto a la población, al rechazo. La responsabilidad penal no se está determinando ahorita. Dejo una pregunta antes de ir al corte, porque ya tenemos que ir a pausa. Pero déjala. ¿La dejo en el aire? O suéltala y al regreso la contesta. El vocero del alcalde ha dicho hoy a Canal Antigua que eso no era un discurso, que era solamente una conversación espontánea y casual con los vendedores. ¿Lo eximiría o no lo eximiría? Pero esperamos la respuesta. Ahí nos quedamos con esa pregunta. Ustedes, si son tan amables, siguen sentados o se levantan un ratito porque vamos a volver y nosotros le contestaremos, o nuestros invitados, esas preguntas y un tema más que nos falta. Regresamos. Muy bien, aquí estamos de regreso. Don Pietro, ¿nuestras redes qué dicen? Así es, Pedro, conozcamos qué está opinando a esta hora nuestra audiencia. Comenzamos con el comentario de Carlos Mejía. No pasará nada, él es el dueño del país. Por su parte, Rosales nos comentó, ya era hora de que investigara a este que se cree dueño de la ciudad. El hombre en la luna está de acuerdo en que no pasará nada. Y también Danilo García nos comentó que lo metan preso por ladrón y abusivo. Por su parte, Gato Fernández, ojalá que por fin la justicia alcance a uno de los causantes de nuestra actual realidad en Guatemala. Y finalizamos con este último comentario que nos dice, está claro que hay delito. Pues bueno, con estos comentarios regresamos a mesa. Muy bien, muchísimas gracias. Y la pregunta, ¿no, Paula? Había una pregunta pendiente. Jorge Mario, si era una conversación privada, podríamos decir que algún medio grabó o le filtraron a un medio, ¿le eximiría al alcalde de una presunta incitación a la violencia?
Bueno, a mí me parece que de ninguna forma, nuevamente por el tipo de funcionario que es una persona con una jerarquía municipal que tiene todo el tiempo el ente de la Cámara enfrente y quitando un poquito lo que explica el vocero de la municipalidad, no era una conversación privada, había una tarima, había un cúmulo de personas que estaban en los locatarios de ese mercado, no puede considerarse una conversación privada y aun cuando lo fuere, inclusive si hubiera gente que se sintiera mal por lo que están diciendo, no puede ser algo privado, es algo que debe ser sancionado. Y yo quiero agregar una cosa aquí importante, es muy conocido el alcalde por este tipo de expresiones, no es la primera vez, pero ese es uno de los grandes problemas que tenemos en el país, porque la impunidad que se maneja es tremenda. Hoy por lo menos vemos una luz de que se le está dando una llamada de atención a un funcionario que no puede decir lo que quiera para ofender o instigar a la violencia y quedar impune. Habrá que verlo. Retomemos ese punto, Omar. Llamada de atención. ¿En qué se puede quedar esto? ¿Desde qué? Desde una llamada de atención, es decir, no pasó nada, pero ojo que hemos hecho el antejuicio. Sí, claro. ¿Hasta qué? ¿Qué rango tiene ahí el Ministerio Público para acusar y el juez para condenar? Bueno, en este caso a él se les indica, en el denunciante lo señala, de haber promovido el hecho ilícito de inducción a la violencia, que consiste en que yo utilizando mi poder, mi jerarquía, mi dominio de masas, el dominio de la población, puedo inducir a las personas a que realicen hechos ilícitos. De repente no soy yo el que le va a dar el leñazo a una de las personas que participan, pero por esa investidura que tengo, como bien señalas, esa jerarquía, pues se causa el efecto. Inclusive la gente puede pensar que es obediencia debida, que está recibiendo una orden del señor alcalde, cuiden su mercado, no importando cómo, que nosotros los vamos a apoyar, les vamos a dar chaleco, les voy a dar los leños, entonces es bien delicado. Ahora, en cuanto a la responsabilidad es asumir, yo considero que hasta donde va ahorita el procedimiento está bien, o sea, la sala le traslada al juez pesquisidor, el juez pesquisidor rendirá su informe y será la sala la que decide si le revoca o no le revoca la inmunidad personal. Creo que se va a dar con lugar la diligencia de antejuicio, pero no creo que vaya a haber persecución en contra del alcalde, porque habría que tener otros elementos que puedan vincular los hechos que él dijo con los hechos que se realizaron. Pero acoto, aunque no se hubieran realizado, aunque no se hubiera dado lo que vimos en la Sexta Avenida en semanas anteriores, de todos modos, esa acción que realizó, que pasó desapercibida para la población en ese momento, aunque se le dio un poco de tono siempre en su oportunidad, las personas todos lo anclaron para acá. Y también se va a dar el fenómeno de protección política, ¿verdad? De que se quieren destruir al alcalde por lo que hace y las grandes cosas que ha hecho, que es revanchismo político. No. Cuando la gente empieza a acorparse con otros elementos así, desde ahí, digo yo, la tesis de defensa ya está mal y aceptaron ellos su responsabilidad. Porque si realmente el vocero o todas las personas que lo asesoran estuvieran tranquilos, no sería esa la tesis de defensa, sería el respeto a las funciones que se realizan dentro del municipio. Omar, Luis Alberto Vélez Luna se llama el denunciante y la municipalidad lo identifica como un ex trabajador al que le rescindieron el contrato en el 2013 por reorganización administrativa. Lo califican de alguien que está inconforme y que podría tener intereses políticos de afectar al alcalde. Pues lo que te decía anteriormente, o sea, ya querer descalificar al denunciante utilizando la trascendencia que representa que nuestro municipio es el más poderoso de Guatemala, que tiene más acceso a los medios, la trascendencia que representa Arzú como un funcionario público que ha hecho grandes cosas, no lo vamos a apartar de eso, pero no por eso le voy a tolerar yo que actúe de esa forma. Yo no podría desprestigiar o estigmatizar al que denunció. Igual lo pudo haber hecho Monseñor, igual lo pudo haber hecho un pastor importante. ¿Y cómo lo vamos a estigmatizar solo porque fue expedido? O un ex candidato a alcalde. Yo creo que tiene todo el derecho, inclusive de oficio, de ver todo el Ministerio Público en esa función. ¿Por qué tenemos que esperar a que un ex trabajador, dolido o no, haga esa denuncia cuando hay organizaciones de derechos humanos, hay oposición política, hay Ministerio Público de oficio? ¿Por qué esto no ha surgido de una manera distinta? Bueno, me parece, habría que confirmarlo, pero leía una noticia hoy en un vespertino hoy que efectivamente ya hubo una acción de estas diligencias y se dijeron cercano al momento en que dio el discurso, las palabras, y que se desestimó de forma inmediata. Es decir, por el mismo hecho, pero con un esquema diferente, el Ministerio Público ya había actuado. Tal vez aquí lo importante también es de resaltar que esta conducta del alcalde, como repito, no es la primera vez, pero va a permitir, primero, moderar un discurso de una persona que es, repito, es alguien público y que debiera a sus vecinos, coincido totalmente con Omar, que el enfoque que puede tenerlo es, efectivamente, hay que seguir lo que él dice y yo como locatario voy a defender a mi local y denme lo que sea para generar esa violencia. Y muy importante, explicar que hay algunos enfoques de los ciudadanos que dicen, bueno, es que está poniendo orden y está bien y no tiene por qué excusarse.
Entonces, no estamos acá en contra, pienso yo, del orden que debe tener la ciudad y él como responsable de la metrópoli tiene que tener. Pero esa responsabilidad tiene que ser en el marco de la ley. No puede salirse, incitar a la violencia, inclusive en el discurso se excusa, dice yo no lo hago porque me van a sancionar, pero si lo hacen ustedes... Porque ahí vienen los ahí derechos vienen. humanos. Claro, ¿Y claro. no les sorprende el coro de risas cuando él dice, les voy a dar unos leños de este tamaño para que Sí. los agarren a morongazos? Sí. La presunción ¿O es que es algo normal, que la esa- presunción es que quizá lo ese hizo en un tono lenguaje? de broma y la gente lo entendería de esa forma. Por eso es que creo yo que es tan importante ceñirlo a los acontecimientos posteriores, porque seguramente los locatarios de ese lugar, no en ese momento, pero ahora ya estarán resguardando sus instalaciones de posibles otros vendedores que quieran llegar. Entonces ya eso condiciona el discurso hacia una realidad, porque tal vez no fue conflicto en ese momento, pero sí surgió un conflicto posterior con la aquiescencia de la Estamos carga. en tiempo, pero me gustaría tirar sobre la mesa, aunque nadie lo recoja. Si es en 3 segundos, sí. El señor Arzú también, en aquel acto que hizo el expresidente de la República, cuando dijo, no lo he dicho yo, pero sí lo confirmo, a la prensa o se le pega o se le... Y lo dijo este año, también hace se 2 meses. rieron. ¿Todo eso es sal y pimienta para una investigación o son separados? 30 segundos. Yo creo que solo nos da el perfil de él. O sea, yo creo que aquí el aprendizaje de esta lección Arzú no la va a tener. Arzú no va a aprender nunca de sus errores. O sea, él es un funcionario público que va de frente y no va a aceptar sus errores, va a luchar con esos errores. Y bueno, se le respeta el orden que ha puesto, la decisión, comparado con alcaldes flojos e irresponsables y corruptos por donde quiera. Pero la violencia es muy delicada porque es algo que no se puede controlar después. Yo creo que aquí la lección más grande es para los funcionarios que están a cargo, sus subordinados, para que cuando él haga algo así, todos se pongan de acuerdo. Mira, ya lo dijo la autoridad, pero nosotros ya saben, va, la inversión tranquilos. Ellos tienen que ser más sensatos que su autoridad. Muy bien, Omar Barrios Osorio y Jorge Mario Andrino, muchísimas gracias. Creo que ha sido una dupla que ha explicado de todos los puntos de vista el caso. Así que, señor Arzú, usted lo dijo, pues usted acarrea con la responsabilidad y el resto, pues a ver qué pasa. No se vayan, vamos a regresar en unos instantes con otro tema.